Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Continúo con el tema las pruebas en el juicio de amparo. Te invito a que veas los videos anteriores o los audios de Argos Cursa, www.argoscursaradio.com. Puedes bajarlos a través de internet para efecto de que durante el tiempo que no puedas estar en la computadora los escuches. Entonces, regreso. He hablado en estos videos más recientes acerca de lo que son las pruebas, fundamentalmente en el amparo indirecto. En los videos previos te hice referencia desde en qué casos sí se pueden aportar pruebas ante el juez de amparo, que es la regla excepcional, porque la regla general es que el juez de amparo solamente va a examinar las pruebas que tuvo a la vista la autoridad responsable. Hicimos referencia también a la distinción en cuanto a en qué casos corresponde al quejoso aportar las pruebas y en qué casos corresponde al juez de amparo recabarlas. Desde luego, te invito también, hay videos anteriores y audios anteriores sobre el tema de improcedencia, en donde ahí todas las partes están obligadas, y el propio juez de amparo, a recabar las constancias necesarias para salvaguardar el orden público y evitar que se estén tramitando amparos que son improcedentes, y entonces ese es un recabo oficioso de pruebas. Pero en el video previo hice mención a la forma en que se ofrece la prueba testimonial, pericial, inspección judicial y cómo se solicitan pruebas que se van en su momento a aportar ante el juez de amparo. Hicimos referencia a que se adjunte el original, se le adjuntan las copias, se desarrolló también el tema correspondiente a qué sucede si te faltan las copias, el acuerdo preventivo por parte del juzgador, el cambio que hay en esta nueva ley de amparo, en donde, a diferencia de lo que nos enseñaron antes, ya ahora no se habla del anuncio de las pruebas. Estoy hablando desde el punto de vista técnico-legal conforme a la nueva ley de amparo. Respeto desde luego a los estudiosos del derecho que consideren que el anuncio, ofrecimiento, desahogo y demás. La nueva ley de amparo, pues el legislador así lo determinó, suprime el anuncio, considera que la prueba se ofrece y se desahoga. Ya hablé de eso también en los anteriores videos y te invito a que los veas. En la parte final del video anterior se hizo mención al tema del incidente de objeción de documentos. Y en consecuencia, en este video te voy a hablar, como lo prometimos en el anterior, de dos cosas. Los aspectos jurisprudenciales que hay acerca del desahogo de las pruebas y el incidente de objeción de falsedad de documentos, y en la medida de que el tiempo nos dé, vamos a hablar sobre la audiencia constitucional para irnos acercando a nuevos temas. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte respecto a los temas referentes a lo que es el desahogo de pruebas? La Corte paulatinamente ha estado desarrollando jurisprudencia, emitiendo jurisprudencia sobre la forma de admisión, ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas. Aquí es muy importante que tomes en cuenta algo. La nueva ley de amparo, en el artículo 6º transitorio, nos establece que la jurisprudencia que haya sido integrada de conformidad con la anterior ley de amparo seguirá vigente siempre y cuando no se contraponga alguna disposición de la nueva ley de amparo. En consecuencia, es muy importante, por favor, no me cansaré de decirlo, insistiré todo el tiempo, que estudiemos jurisprudencia. Jurisprudencia desde el punto de vista de que es indispensable que conozcamos los precedentes jurisprudenciales del Pleno de la Suprema Corte, de las salas de la Suprema Corte, de los plenos de circuito, de los tribunales colegiados de circuito, al menos las de amparo. Claro, hay que tomar en cuenta también que por cuanto hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
También hay jurisprudencia sobre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que resulta obligatoria y que puede ser aplicada también en lo conducente en un juicio de amparo, porque es obligatoria. También hay jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que mientras no se contraponga a la que establece la Corte, pues también tiene su obligatoriedad. En consecuencia, pues bueno, eso depende de ti, pero por lo menos cada viernes, y te invito que para eso está Charlas de Amparo, en donde te comparto las jurisprudencias de la Corte, ya afortunadamente ahora la Suprema Corte las sube todos los viernes, y resultan obligatorias a partir del lunes. Para que podamos llegar al manejo de excelencia en el juicio de amparo, al que a todos aspiramos poder llegar, pues se requiere necesariamente que estudies la jurisprudencia. Puede no gustarte, puedes llegar incluso, perdón decirlo, académicamente a ilusionar incluso el controvertirla, cuestionarla. Pero pues lo cierto es que la jurisprudencia, en la medida que es jurisprudencia, es obligatoria, conforme al 217 de la nueva ley de amparo. Te invito en consecuencia, desde luego, a que estudies esa jurisprudencia, que leas el 217 de la nueva ley de amparo, a que veas que esa jurisprudencia sigue estando vigente conforme al sexto transitorio y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación paulatinamente, pero los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito cotidianamente, pues estamos emitiendo jurisprudencia. La variación que existe es que ahora esta jurisprudencia de los plenos de circuito y de los tribunales colegiados de circuito solamente es obligatoria en los circuitos respectivos. Te invito desde luego, hay muchos aspectos que seguir estudiando. ¿Quieres ganar los amparos? ¿Quieres que se imparta justicia en México? Pues empecemos entre todos. No toda la carga es del juzgador. La primera carga está en el estudioso del derecho, esa obligación que tiene como abogado para ser, como ser humano de excelencia, pues día a día una mejor persona, un mejor profesionista, como estoy seguro que tú lo eres. A grado tal que por eso te estás capacitando viendo este video. Ok, entonces hablemos de algunos criterios jurisprudenciales relacionados con el tema de pruebas. Quizá el primer punto relacionado con el tema de pruebas es qué sucede cuando ofreces una prueba durante el trámite del juicio de amparo y ésta te es desechada. Aquí es muy importante que distingas entre desechamiento de prueba y ofrecimiento de prueba, su admisión, cuando no estás conforme cómo te fue admitida. En tratándose del desechamiento de prueba, el recurso que es procedente es el recurso de queja. Artículo 97, fracción primera, inciso E de la nueva ley de amparo. Se interpone dentro de los 5 días posteriores a que surtió efectos la notificación, con la variación en la actual ley de amparo de que se interpone directamente ante el juez de amparo que te desechó la prueba. Estamos hablando sobre todo de amparo indirecto. Esto te podría pasar ordinariamente ante un juez de distrito o excepcionalmente ante un tribunal unitario si estás litigando algún asunto contra un acto de otro tribunal unitario. Este podría suceder excepcionalmente en una jurisdicción concurrente ante el superior de la autoridad responsable si es que éste está desechando también la prueba. Entonces el recurso de queja y conoce el tribunal colegiado, artículo 97, fracción primera, inciso E de la nueva ley de amparo, que si lo lees establece a la letra lo siguiente: el recurso de queja procede, fracción primera, en amparo indirecto contra las siguientes resoluciones, inciso E, las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. Entonces, muy importante, contra el desechamiento de pruebas,
procede el recurso de queja. Sigue siendo obligatoria, conforme a sexto transitorio, la jurisprudencia 37 del 97 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 198409, pruebas su desechamiento en un juicio de amparo mediante auto dictado por un juez de distrito antes de la audiencia constitucional es impugnable en queja y no en revisión. Entonces es muy importante que tengas en consideración cuando se te llega a desechar una prueba. En ese tipo de casos el recurso procedente es el recurso de queja, con la variación, insisto, de que ahora esa queja se presenta ante el juez de amparo. Mucho cuidado si litigaste con anterior ley de amparo. En la anterior ley de amparo, la queja del 95 sexta se interponía ante el colegiado y entonces, suelo decir, presentabas la queja ante el colegiado, ibas corriendo luego al juzgado de distrito a decirle, oiga, presenté la queja, suspende el procedimiento. No, ya ahora es directamente ante el juez de amparo donde presentas la queja, interpones el recurso de queja y el juez de amparo es quien determina si suspende o no el procedimiento y ahora no es obligatorio, es una ponderación que debe hacer el juez de amparo. Entonces esa es la primera parte a tomar en cuenta en este desahogo jurisprudencial de pruebas. Pero ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa si te tienen por ofrecida la prueba o le tienen por admitida una prueba a tu contraparte? ¿Tú qué puedes interponer? Pues sí, de igual forma, conforme al artículo 97, fracción primera, inciso E, el recurso, por regla general procedente, es la queja. Sin embargo, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que este recurso solamente procede si la forma en cómo se está desahogando la prueba genera una afectación irreparable en la sentencia de amparo. Ejemplo, haciendo un parangón, si hubiera una inspección judicial sobre tu contabilidad, haciendo el parangón en lo que pasa en los juicios naturales, pues esa invasión a la privacidad de tu contabilidad, pues no sería reparable aunque se valorara desfavorablemente a tu contraparte la prueba. Podrías ir en queja, si es que se desahogó dentro de algún juicio de amparo, lo estoy diciendo. Entonces, si se admitió, entonces debe de ser irreparable la afectación que se genera por desahogarse de la forma en cómo se va a desahogar, y si no, pues lo que significa es que tendrás que esperar a ver si tiene trascendencia al resultado del fallo que llegue a dictar el juez de amparo en la sentencia que dicte en la audiencia constitucional. Pero hay un tercer supuesto. ¿Qué sucede cuando, regresemos al primer ejemplo, cuando te desechan la prueba? Te desechan la prueba, pero la audiencia constitucional está tan cercana que no te da el plazo de 5 días para poder interponer la queja. Ejemplo, te desechan la prueba, el día de hoy te notifican, sobre todo pues que ahora se pueden notificar hasta dentro del tercer día las resoluciones, a lo mejor van, te dejan el citatorio, no estás, son 2 días para que vayas a juzgado y después se te notifica por lista, entonces no te enteraste. No te enteraste y viene suponiendo que viniera la celebración de la audiencia constitucional. ¿Qué pasa? Porque te desecharon esa prueba. No te preocupes. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que en tratándose de ese supuesto es un caso excepcional en donde se puede alegar como violación, aducir como violación al procedimiento en el recurso de revisión que formules o interpongas en contra de la sentencia de amparo, y ahí siempre y cuando pues desde luego tenga trascendencia. La regla general, el desechamiento de una prueba es recurrible en queja, pero dijo la Corte, cuando excepcionalmente no haya oportunidad de interponer la queja, podrá hacerlo valer el recurrente ahora a través del recurso de revisión, planteándolo como violación al procedimiento, y tendrá que aducir por qué razón se le dejó en estado de indefensión.
Este es un caso también muy interesante de cómo se puede interponer un recurso que ordinariamente sería de queja, interponerlo en audiencia constitucional, una vez dictada la sentencia, contra la sentencia definitiva dictada por el juez de amparo, la sentencia de amparo, interpondrás la revisión y en su contra, en los conceptos de violación, aducirás las violaciones al procedimiento, entre ellas el desechamiento de la prueba, y sostendrás que no tuviste oportunidad de recurrirlo en queja. Como ves, este video trata de casos prácticos, el que sigue también. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Teiza Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.